Es una bendición volver a saludarles el día de hoy. Como siempre, estamos muy contentos de sintonizarnos con ustedes. Y toda esta semana hemos estado estudiando acerca de los nombres de Dios. Comenzamos con Elohim, el Dios creador, y así hemos venido hablando acerca de los nombres de Dios en la Biblia. Hoy vamos a ver otro nombre más y es Jehová Nisi. Jehová Nisi significa el Señor es mi estandarte. Y esta historia la encontramos nosotros en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 17, versículo 11, versículo 8, mejor dicho, en adelante. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, que entonces Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. Se levantaron unos enemigos en contra de ellos. Lo curioso es que estos enemigos eran relacionados con ellos con sangre, eran familiares, eran descendientes de Esaú. Entonces eran primos lejanos de ellos y les impiden, pelean contra ellos para impedirles entrar a la tierra prometida. Muchas veces cuando tú vas a entrar a un lugar de victoria, a un lugar de poder, a un lugar de bendición, a veces el enemigo se opone y te quiere detener. Este año lo habíamos declarado nosotros como el año de la visión perfecta, el año 2020. Y el enemigo conoce lo que iba a ocurrir y entonces ha comenzado a poner una serie de obstáculos. Nos encerró en nuestros hogares, estamos en nuestros hogares, los templos no se pueden usar debido a las pandemias, la iglesia no se puede reunir en los centros de adoración, pero nos estamos reuniendo en los hogares y el resultado ha sido sorprendente. Más gente está escuchando de la palabra de Dios y cosas maravillosas están ocurriendo. Entonces, el enemigo a veces intenta detenernos cuando vamos a entrar a un lugar de poder. Dice la palabra de Dios de que entonces Moisés mandó a Josué, que significa Jehová salva, el Señor salva, que levantara a los hombres para que fueran a pelear contra este ejército, y se fueron y se encontraron en un valle que se llama Refidim. En ese valle dice la palabra de Dios de que comenzó la batalla. Moisés se subió a un monte, se sentó en una piedra y cada vez que Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel avanzaba. Y cuando las bajaba, el pueblo de Israel retrocedía y los amalecitas comenzaban a obtener la victoria. Aquí encuentro el primer principio de la palabra de Dios el día de hoy. El primer principio es de que nosotros debemos de mantener las manos siempre en alto en medio de cualquier batalla, en medio de cualquier lucha. Levantar las manos significa dos cosas muy importantes. Levantar las manos significa victoria. Toda persona que ha obtenido una victoria siempre levanta las manos en señal de gozo, de alegría, de que ha obtenido una victoria. Entonces, por fe, Moisés levanta las manos declarando victoria sobre el pueblo de Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros en medio de esta pandemia. Debemos levantar las manos, declarar victoria, declararnos en poder. No debemos de pensar que todo se ha acabado. Al contrario, iglesia, ahora es cuando más te tienes que levantar con fuerza y con poder en el nombre de Jesús, porque el mundo necesita de Dios. Y si brillamos en medio de estas tinieblas, cosas maravillosas vamos a ver. Las manos en alto significa victoria. Las manos en alto también significa confianza en Dios. Cuando el pueblo levantaba las manos en oración, era declarando, me rindo a ti, Señor, confío en ti. Entonces Moisés levantaba las manos, pero a veces se cansaba. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. A veces queremos tener el ánimo y la victoria y nos desanimamos. Pero en medio de todo desánimo que venga a ustedes en este día, yo les digo, levanten las manos. ¿Qué ocurrió? Bueno, cuando Josué y Hur se dieron cuenta de que Moisés se cansaba y bajaba las manos, se vino uno al lado derecho y otro al izquierdo y le ayudaban levantando las manos para que no se cansara. Es lo que tú y yo tenemos que hacer para evitar que el desánimo nos derrote.
Necesitamos rodearnos de nuestros hermanos en la fe para que nos mantengan las manos en alto. ¿Y cómo lo hacemos? Conectándonos a través de las transmisiones que las iglesias están haciendo. Si tu iglesia está teniendo transmisión en vivo, en sus servicios o como lo estén haciendo, tú debes de conectarte para no desanimarte, para estar siempre en victoria, para declarar la gloria de Dios. Conéctate, porque cuando estás conectado con otras personas y otros te ayudan a levantar las manos, tú avanzas de poder en victoria en victoria. Y cuando Moisés sostuvo las manos en alto, el pueblo de Israel venció a los amalecitas. Cuando eso ocurrió, Moisés, en agradecimiento, levantó un altar en honor al Señor. Y en Éxodo 17:15 dice, y edificó Moisés un altar y le puso por nombre Jehová Nisi. Esto quiere decir, el Señor es mi estandarte. ¿Y qué es un estandarte? Estandarte es un banner, es una especie como de un rótulo grande que usaban en los tiempos antiguos cuando iban a la guerra, para donde iban los escudos del país que iba representando del reino. Hay una diferencia entre bandera y estandarte. Bandera representa un país. El estandarte representa un reino y representa un rey. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que el Señor es mi estandarte, lo que estamos diciendo es que el reino de Dios habita en medio de nosotros y somos ciudadanos del reino del Todopoderoso. Y si Jehová es mi estandarte, nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestro lado y vamos a obtener la victoria. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. El Señor es mi Rey. Él es el victorioso de victoriosos, Señor de señores. Él es el que nos da la victoria. Pertenecemos al reino que no conoce derrota. En medio de esta pandemia, yo te digo a ti, siempre declara, Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Porque cuando declaras eso, lo que estás diciendo es, yo pertenezco al reino de Dios, al reino de la victoria, al reino del poder. Y en medio de la pandemia que estamos viviendo en el año 2020, el estandarte de Dios se levanta. En los tiempos antiguos, cuando el estandarte se levantaba, si era un reino poderoso el que venía, los pueblos temblaban de temor. Cuando levantamos el estandarte de Dios en victoria, las tinieblas tiemblan, los infiernos tiemblan, los demonios huyen y el poder y la gloria de Dios se derrama sobre nosotros. Como Moisés, levanta las manos, mantén el ánimo en alto, mantente en victoria, porque es levantar las manos y mantenerte en victoria, mantener tu ánimo en alto, lo que te va a dar esa fuerza para seguir adelante, lo que te va a llenar de fortaleza. Yo entiendo que pueden venir desánimos, como le pasaba a Moisés, se cansaba y bajaba las manos. ¿Cuántos están cansados a lo mejor de estar encerrados en su casa y ya quieren salir desesperados? No, ten paciencia, ten esa fortaleza, levanta las manos, porque mientras estás levantando las manos, Jehová Nisi está peleando por ti, está derrotando al enemigo. Y en una de estas, tú y yo vamos a salir a las calles a brincar de alegría, vamos a regresar a nuestros centros de adoración, a celebrar fiesta, porque Jehová Nisi ha vencido al enemigo. El Señor es mi estandarte, Él es el símbolo de mi victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Adelante siempre, no se desanimen, que la gloria de Dios sea con ustedes. Me gustaría orar por ustedes en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, quiero hacer una oración por todos los que me están viendo. Quizás se han cansado, quizás han bajado los brazos. Este no es el tiempo de bajar los brazos. Hay que levantarlos de nuevo, hay que levantar las manos en alto en señal de victoria, en señal profética
de que vamos a salir victoriosos en medio de toda circunstancia adversa, porque Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte, está de parte mía y yo pertenezco a su reino, y su reino es un reino de victoria, de poder, de avance, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga adelante siempre. Y quiero dejarlos con este pensamiento. El profeta Isaías, en uno de los textos, allá en Isaías capítulo 11, dice que la vara del tronco de Isaí será nuestra señal. Esa palabra señal quiere decir estandarte, será nuestro estandarte. ¿Y a quién se refería? La raíz del tronco de Isaí saldrá. La vara del tronco de Isaí simboliza a Jesús. Jesús es nuestro estandarte. Él está con nosotros el día de hoy. Él es nuestra victoria y Él te asegura que está contigo todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga, que la gracia de Dios sea contigo y qué bueno haberlo saludado. No bajen el ánimo, mantengan las manos siempre en alto porque Jehová está contigo todos los días de tu vida. Amén.